Gracias, Señor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bien, gracias a Dios. Tenemos estos tiempos en los cuales Dios nos confirma su poderosa presencia, ¿verdad? Y nos muestra a través de la palabra, a través de los cantos, que tenemos un Dios de poder. Y eso lo hemos confesado con nuestros labios y ha salido de dentro del corazón. ¿No es cierto? Porque de verdad sentimos esa presencia de Dios que nos impulsa a estar clamando a nuestro Dios en todo tiempo. Bueno, pues vamos a orar, a poner en las manos del Señor esta plática y a darle gracias a Dios por su palabra. Su palabra es la que nos anima y nos fortalece. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos anima y nos fortalece, nos bendice, nos confirma, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, porque tenemos esta libertad, Señor, de recibir, Señor, tu palabra, Señor, y clamamos a la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno, Señor, tus verdades y verdades que nos animan en todo tiempo en nuestro andar diario. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pues buenas noches. No sé si ya conoce a la persona que está cerca de usted. Si no la conoce, pues preséntese, porque pues muchas veces nos decimos hola, pero pues no sabemos cómo se llama, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios. Bueno, estamos completamente seguros. Yo le hago esta pregunta a cada uno de los que estamos acá. ¿Estamos completamente seguros de que Dios ayuda? Sí, ¿verdad? Dios ayuda. A ver, diga conmigo, Dios ayuda. Dios ayuda. A mí me llamó mucho la atención la escritura que vamos a ver ahorita, primera de Samuel 12, y que parte de ella repitió Betty. Esta escritura es parte de lo que el último de los jueces, Samuel, el último de los jueces de Israel, proclamó, porque tuvieron una batalla con los filisteos y los filisteos fueron derrotados y el pueblo de Dios persiguió a esos enemigos. Entonces Samuel, el juez Samuel, el último de los jueces, tomó una gran piedra, una piedra, dice la escritura, una piedra, y la puso como testimonio para que el pueblo no se olvidara de que Dios ayuda. Y la escritura dice, hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Por eso es que nosotros debemos tener esa plena confianza de que Dios nos ayuda. Diga conmigo, Dios me ayuda. Pero debe ser una confirmación dentro de nosotros de que Dios nos ayuda. Pero también nosotros de alguna manera necesitamos intimidad con Dios para fortalecer esa verdad que Dios constantemente nos la muestra a través de su palabra. En toda la escritura se muestra cómo el apoyo de Dios es para nosotros y es porque nos ama. Dios nos ayuda. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, solamente para tocar esta porción de la escritura donde habla de la oración. Es tan importante y tan vital que nosotros pues estemos en intimidad con Dios, porque de esta manera la misma palabra se va a ser confirmada en el momento de oración. Y yo al final, casi al final les quiero confirmar, les quiero comentar un testimonio personal, pero pues puedo ver que pues necesitamos la oración. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Esto me muestra a mí de intimidad con Dios. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces solamente en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, a veces no sale ninguna palabra, pero Dios nos habla, Dios nos da paz, Dios nos tranquiliza, Dios nos da ánimo, nos da fortaleza cuando tenemos esos tiempos de oración. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por eso? Porque Dios nos alcanzó y puso todos los medios posibles para que usted y yo que estamos acá fuéramos alcanzados. Dios puso los medios para que pudiéramos acercarnos a Él. Pero Dios sabía antes nuestra necesidad, sabía que lo necesitábamos. Y Dios puso absolutamente todo para que pudiéramos acercarnos a Él con toda confianza y clamar, empezar a tener una relación personal con Dios. Dios puso todos los medios para ayudarnos, ¿no es cierto? Todos los medios. Imagínese la persona que le compartió, ¿verdad? La puso Dios para compartirle a usted, para que empezara Dios a mostrarle todas sus promesas que nos muestran su ayuda poderosa. La Escritura también nos habla de más de 7,000 promesas, donde nos muestran la fortaleza de Dios, la fortaleza que Dios nos da Dios, el ánimo, nos da también la guianza adecuada. O sea, hay tantas promesas en las cuales cuando usted las lee, por eso es tan importante que leamos la Biblia diario. El tiempo con Dios es una herramienta buena, muy buena, para que tengamos esa intimidad con Dios. Y la lectura es de gran bendición. Yo tengo mi Biblia, a mí me gusta mucho la Biblia, aunque también tengo el medio electrónico que es muy rápido, pero a mí me gusta mucho la Biblia porque puedo subrayar las promesas. Y las promesas son el apoyo de Dios, las promesas. Fíjese que las promesas nos deben impulsar a vivir diariamente alegres, porque cuando hay una promesa de bendición, nuestro ambiente cambia, nuestra manera de vivir, el vivir diario cambia. Debemos nosotros apropiarnos de las promesas para que de esta manera nos impulsen a vivir con alegría y con la confianza de saber que Dios escucha nuestra oración, nuestra intimidad. Y esto nos debe también nos debe motivar a expresarle nuestro constante agradecimiento en todo tiempo, como lo dice también Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 17. Esta es una instrucción que el apóstol Pablo está dando a los tesalonicenses, de que de alguna manera siempre deben estar gozosos, siempre deben estar gozosos. Y algo muy importante, también el mismo versículo, los mismos versículos dicen que debemos orar de vez en cuando, sin cesar, porque de verdad que necesitamos eso para animarnos, para consolarnos, para quitar cualquier temor, cualquier inseguridad. Entonces, eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, y finaliza estos dos versículos diciendo el apóstol Pablo: den gracias a Dios en todo, ustedes que son de Cristo. Y esa es una instrucción que pues nos bendice y nos anima y nos da instrucción para seguir en obediencia la palabra de Dios. Y a mí me fortaleció mucho esta escritura que se encuentra acompáñenme por favor, en Isaías 41. Es una escritura que cuando hay alguna intranquilidad, pues esta escritura a mí me bendice mucho, me anima, y yo quisiera que
que la proyectaran, por favor, los chicos del video. Por favor, Isaías 41, versículo 10. ¿Usted ya la tiene? ¿Ya la encontró? Los que tienen Biblia, les invito a que la subrayen. Sí, bueno, ya está aquí. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, ¿qué dice? Siempre que, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre, siempre. Esa es una palabra que nos debemos llevar bien grabada en nuestro corazón, porque Dios nos ayuda, Dios no nos deja, Dios está con nosotros en cualquier situación difícil que parezca. Hemos tenido también la oportunidad de muchas veces pues animar a personas que están pasando por aflicción, y pues la misma palabra es la que levanta el ánimo. La misma palabra es la que fortalece. Y luego les hemos preguntado: ¿y cómo te sientes? Después de haber escuchado esta palabra, dice: estoy más en paz. Y esa es una bendición, porque de verdad a nosotros nos ha ayudado Dios también en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces la palabra nos ha confirmado, porque tenemos un Dios que nos sustenta, nos ayuda y nos fortalece en todo tiempo. Bien, pues quiero que toquemos una escritura, una historia que se encuentra en la palabra de Dios, y a mí me anima también cómo pues esto sucedió a uno de sus discípulos. Acompáñenme por favor a Mateo 14. Mateo 14. Esta escritura, que se encuentra del versículo 22 al 33, nos muestra un ejemplo tan ilustrativo, porque en primer lugar el versículo 22 dice que esto sucede después de un milagro de provisión, de alimentación a 5,000 personas. Posterior a esto, el Señor en el versículo 22 dice dice la escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice acá, subió al monte. Si usted puede leer ahí, ¿qué dice? A orar. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Si el Señor Jesús tomó ese tiempo para tener un tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Pues yo creo que es un ejemplo tan palpable, tan claro, de que usted y yo debemos estar en intimidad con Dios, porque eso es obedecer a la palabra, ¿verdad? Aquí hay una obediencia clara del Señor, o sea, a la palabra, porque pues nos damos cuenta que también Dios nos muestra que Él lo hizo, y el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo. Bueno, todos sabemos que en medio del mar, bueno, pues la situación fue complicada para los discípulos que se adelantaron. Iban remando, iban cansados, ya era noche, porque la misma palabra nos dice que el Señor Jesús estuvo orando hasta la cuarta vigilia, que casi era en la madrugada, o más bien era, creo que en la madrugada. Entonces ahí iban los pobres discípulos. Actualmente pues hay medios para llegar, para hacer una travesía en el mar, pero en ese entonces, situémonos un poquito en ese entonces, pues era complicado. Ellos atravesaron el mar en la oscuridad, y para completarla viene una tormenta, y esa tormenta pues los pone temerosos a los discípulos, ¿no? Y aún más, después la misma escritura nos muestra que viene el Señor
caminando en el agua. Y otros sustotes se llevaron los discípulos, ¿verdad? El versículo 26 aquí nos dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pues quién no, ¿verdad? Primero la tormenta, ya los tenía todos nerviosos, y luego ven algo que pues ni se imaginaban que venía, que era, ¿no? Y aquí más adelante, aquí dice que dieron voces de miedo. Imagínese, ¿usted ha dado voces de miedo? ¿Sí? ¿Sí? Pues yo también, ¿no? Porque una vez me asustaron con un muñeco. Andábamos en una casa, pues ayudando a una persona a limpiar su casa de tantos cosas que tenía y ¿cómo les llaman? Ídolos y tantas cosas que tenía. Nos invitó y dijo: ayúdenme a limpiar todo esto, porque le daba miedo, inclusive hasta el espejo lo tenía con una sábana. Y entonces por ahí sale un muñeco que hace ¡guau! No, yo salté y casi di un grito peor que el del muñeco que me asustó. Entonces, pero ellos dieron, estos discípulos dieron voces de miedo. O sea, no fue algo fácil. O sea, en realidad se asustaron. Pues, ante esa situación llega el Señor. En el versículo 27 dice: pero enseguida, cómo me encanta esta escritura, pero enseguida, Dios ayuda, ¿verdad? En los momentos difíciles. Pues aquí dice: pero enseguida, dice la escritura, les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué confianza, ¿verdad? Qué descanso cuando vieron al Señor Jesús. Y dice aquí el aventado, el que cuando vio al Señor, después de que había resucitado, dice que se ciñó la ropa. Usted puede imaginar cómo era este hombre, Pedro. Se puso la ropa, andaba, yo creo que en short, ¿verdad? Andaba pescando. Y dice que se puso la ropa y fue a ver al Señor. O sea, algo ilógico, ¿verdad? Pero así era Pedro, ¿no? Bueno, pues aquí Pedro le dice al Señor: si eres tú, todavía dudando de que era el Señor, pero le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí yo puedo ver cómo Pedro obedeció la palabra del Señor y tenía la mirada fija en el Señor. Con toda la confianza, Pedro bajó de la barca y se dirigió al Señor con toda confianza. Aquí yo puedo ver que Pedro puso los ojos en Cristo y él caminaba con toda confianza, ¿verdad? Y obedeciendo, y escuchó la voz de Dios y caminó. Pero llegó un momento en que también nos dice la Escritura que por la misma situación que se presentaba en ese momento, pues tuvo miedo y perdió la fe, pudiéramos decir. Perdió la fe. Y la Escritura dice que empezó a hundirse. Y yo creo que no empezó poco a poquito, ¿verdad? Porque un cuerpo, si usted tira un cuerpo en el agua, va poco a poquito, a menos que sea un corcho, ¿verdad? Pero yo creo que Pedro pues pesaba por lo menos sus 50 kilos. Y entonces ¡prum!, se fue para abajo Pedro. Y en ese momento reaccionó Pedro y clamó al Señor. Y clamó de una manera tremenda, porque él dijo: Señor, sálvame. Y yo quiero decirle a usted que el medio que ocupó Pedro, que el medio al cual recurrió Pedro, fue una oración, pero fue una oración desesperada, ¿no?
porque él clamó al Señor, gritó con tono apremiante y urgente, porque se estaba hundiendo. Yo creo que ya empezaba a hacer górgoros así, empezaba a sacar gorgoritos Pedro, y el Señor lo agarró y lo levantó. Pero aquí nos damos cuenta que él clamó en su ayuda, clamó la ayuda del Señor en un momento crítico. Fue crítico, ¿verdad? Porque él, en medio de la tormenta, las olas altas, en la oscuridad, pues imagínense cómo estaba. No llevaba su cel para poner su lamparita, ¿verdad? Estaba totalmente oscuro. Pero él clamó, y ahí en esa situación tan apremiante, tan crítica, pues el Señor lo toma de la mano y lo levanta. Después la misma escritura nos sigue relatando que regresan a la barca ya tanto Pedro como el Señor Jesús, y Pedro fue el primero que adoró al Señor, yo creo, porque dice que todos adoraron al Señor, pero Pedro yo creo que fue el primero, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo pues Dios nos ayuda en los momentos críticos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir? Ahora yo les cuento el testimonio que tuvimos en casa, un problema que se presentó en familia, un problema de salud. Entonces sucedió con mi esposa. Ella la llevamos porque estaba con una situación de circulación muy crítica. Ya tenía la pierna totalmente inflamada porque no le funcionaba la circulación adecuadamente, y la tuvieron en el hospital y varios días, y 2 o 3 días, y no cedía el problema. Y en ese entonces una de mis hijas se quedó con ella a cuidarla. Pues en la noche yo pedí la ayuda de Dios y dije: Señor, ayúdanos Señor. Entonces pues yo no sé qué horas eran, pero yo estaba pidiendo, clamando al Señor, y el Señor me mostró una escritura. Yo a lo mejor ya la había leído, pero me la mostró, y esta se encuentra en Santiago 5, 16, 14 y 15, y nos habla que esta escritura nos dice que si alguno está enfermo, que oremos por él, que impongamos aceite sobre el enfermo, y algo muy importante, y la oración de fe sanará al enfermo. Con esa escritura yo descansé, y el otro día, cuando ya nos daban oportunidad de entrar al hospital a ver al familiar, pues no, todavía no nos daban permiso de entrar. Pues lo que hice, yo llegué temprano y le hablé a mi hija y le digo: ¿sabes qué? Baja por el teléfono y baja, vamos a ungir a mamá y vamos a declarar que ella es sana. Y así fue. Oramos, como dice la escritura, con fe, declarando que el Señor iba a ayudar a mi esposa. Y fíjense que a partir de ese día la circulación empezó a agarrar su curso normal. Porque Dios ayuda. Esta escritura me fue revelada por Dios en el momento en el cual yo estaba pidiendo la ayuda de Dios, en ese momento crítico, así como Pedro, que él gritó, él clamó. Yo también hice lo mismo: Señor, ayúdanos, porque si tú no nos ayudas, Señor, yo no sé qué vaya a pasar. Estábamos preocupados, pero llegó Dios con su mano poderosa y nos agarró a toda la familia y nos levantó, ¿verdad? Dios ayuda. Quiero decirle que nosotros también, así como Samuel, que puso una roca como testimonio del poder de Dios contra sus enemigos,
nosotros tenemos una roca poderosa, que es el Señor Jesucristo, en quien descansamos, en quien nos fortalecemos. El Señor Jesús es el que nos da ese ánimo, esa fortaleza, y nos da salvación y la ayuda que necesitamos en todo tiempo. Le puede dar gracias al Señor, porque Él es el único Dios todopoderoso que está a favor nuestro. Él vino con un propósito de ayudarnos. Acompáñenme, concluyo con esta escritura que se encuentra en Lucas, capítulo 4, y en el versículo 18, el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias. Nosotros sin Cristo no teníamos buenas noticias, pero viene el Señor a nuestras vidas y tenemos buenas noticias, y ha dejado más de 7,000 promesas aquí en la palabra, en las cuales tenemos que nosotros apoyarnos y decir: gracias, Señor, porque son tus palabras que me ayudan. También dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos de nosotros nos levantó en medio de aflicciones de corazón? Porque tenemos un Dios de poder. Y a pregonar libertad a los cautivos, porque también muchos estábamos cautivos en tantas cosas, en amarguras, en rencores, en vicios, en tantas cosas estábamos cautivos. Pero viene el Señor Jesús y nos da libertad. Con su mano poderosa nos toma y nos levanta, y dice: vista a los ciegos. Había muchas cosas que hacíamos sin darnos cuenta, y las hacíamos solamente mecánicamente, ofendiendo, dando pasos inseguros, y viene el Señor y nos muestra su palabra que nos da luz. También dice: a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año del favor del Señor. Tenemos un Dios de poder, un Dios que nos ayuda. ¿Está usted de acuerdo? No se le olvide, y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a declarar en este momento. Tenemos todavía unos minutos todavía. Vamos a ponernos de pie, y yo no sé si usted necesite la ayuda de Dios en este momento. ¿Hay alguien que diga: yo necesito la ayuda de Dios? Pues vamos a clamar, y empiece a clamar usted que tiene la necesidad. Cierre sus ojos, vamos a cerrar todos nuestros ojos y a declarar: Señor, hemos visto, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, y yo quiero dejarle a usted, ahorita que está usted clamando a la presencia de Dios, quiero que se lleve esta escritura en su corazón. Usted que tiene alguna aflicción en este momento, que tiene alguna angustia, y quiero que la escuche, por favor. Usted que tiene las manos en alto, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Y esta escritura es para usted: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú ayudas, Señor, nuestras vidas y a cada necesidad que se presenta en tu pueblo, en tus hijos, en tus hijas. Gracias, Señor, gracias. Declare en este momento que la ayuda de Dios lo ha levantado, así como a Pedro, y le ha dado bendición. Ahora usted adore al Señor y dele gracias por su presencia. Gracias te damos, Señor, gracias, gracias, Señor, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y finalmente, si usted viene por primera vez, quiero decirle que el Señor Jesucristo está para ayudarle. Solo que usted abra el corazón,
lo reciba y lo haga el Señor de su vida. Hay una sala de bienvenida en la parte de atrás. Si usted viene por primera vez, no se vaya sin pasar a esa sala. Es de gran bendición, porque ahí usted hará un compromiso con Dios, y específicamente pidiéndole al Señor Jesucristo que venga a su vida.